Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con un invitado sumamente especial. Estamos con Óscar Osterling, ex miembro del Sodalicio y uno de los denunciantes a diferentes miembros del Sodalicio hace algunos años. Óscar, bienvenido al canal una vez más. Bienvenido. Hola Armando, ¿qué tal? Gracias. Óscar, para aquellos que recién están siguiendo el caso Sodalicio ahora y no han visto tus anteriores entrevistas, ¿cuál es tu historia con el Sodalicio? ¿Cómo entras, en qué momento y cómo fue tu estadía en la organización? Ok, mira, yo me vinculo el año 1988. Yo estaba en tercero y media del colegio y el profesor de religión de mi colegio Ujú, era sodalite. Entonces, él es el que. Bueno, y era una persona joven, jugaba fútbol, y planteaba algunas cosas, que a mí me parecían, digamos, no sé si novedosas, pero presentadas de una manera, pues, presentada de una manera distinta, ujú, ¿no? Entonces, de una manera, la religión planteada de manera un poco más atractiva. Entonces ahí empieza mi vinculación. El año siguiente, 8-9. El sodalicio me prepara para la confirmación, se dan los convivios y ahí yo ya para quinto de media, que es el año 1990, yo ya estaba absolutamente decidido, dejo a todos mis amigos, me convierto pues en un lunar ahí dentro del colegio. Y con 17 años hago mi promesa secreta de aspirante, ¿no? ujú, A los 17 años, finalizando quinto de media, finalizando el año 1990. ujú, Entonces, sin que lo supieran mis padres, claro, espérate, la promesa fue tomada por Germán Doig. Entonces, nada, ese tipo de ceremonias, pues, y no se las podías decir a tus papás porque todavía no estaban en la capacidad de entender. claro, Entonces, y eh, digamos, ahí hago mi promesa de aspirante. En octubre, por ahí de 1991 hago mi experiencia comunitaria, que la hago pues con Figari, ahí, o sea, en la casa de Figari, durante un mes. Y el 29 de febrero de 1992 sábado, año bisiesto, entramos a San Bartolo. ujú. Una de las cosas que me sorprende de tu historia, que además compartes con José Enrique Escardó, es que tú hiciste tus votos secretos siendo menor de edad, cuando el Sodalicio ha dicho en varias oportunidades que estas promesas eran a partir de los 18 años y que no entraban menores de edad a sus filas, ¿no? Claro, digamos, yo entiendo que el sodalicio, algún tipo de práctica, no sé si decirlo, de conciencia, es la que tienen en todas sus declaraciones pues, de los últimos años. ¿A qué me refiero? Que algo hay que les dicen, oye, por si acaso si mientes por un bien superior, que es la misión, la supervivencia, algo por el estilo, es válido, ¿no? Eh, a veces, claro, tú puedes decir, oye, nos referimos a la entrada principal, que es la de la comunidad, o sea, cuando eres aspirante todavía vives en la casa de tus papás. Sí, no, bueno, además que en mi promoción, concretamente San Bartolo, sí entró una persona con 17 años, Ujú, ¿no? Y o sea, yo mismo le hice apostolado a una persona, ¿cuántos años después? Como 8 años después,
que entró a San Bartolo con 17 años. Entonces, por eso digo que ahí el sodalicio juega pues con eso, con ¿cómo se llama? Con esa mentira, seguramente pues diciendo que si mienten por un bien superior, en realidad no están mintiendo, ¿no? Sino que están haciendo el bien. Claro, y además se mezcla este famoso dicho sodalite de que el que obedece no se equivoca, ¿no? Así es, así es. O sea, si lo que está detrás es un superior o alguien superior o la misión probablemente que te diga, pues, oye, mejor o no es tan prudente decir la verdad, está muy bien y probablemente pues te ganes el cielo con esa actitud. Claro. Tú fuiste de los sodalites que han sido más vocales a la hora de denunciar al sodalicio, de los que más duró dentro de la organización. Tú estuviste hasta el 2012. ¿Cómo fueron esos años? Em, y te pregunto particularmente por los principales escándalos que tuvo el sodalicio mientras tú estabas dentro, ¿no? Que fue en el 2000 los artículos en la revista Gente de José Enrique Escardó, el reportaje en 2001 de Cecilia Valenzuela en televisión abierta, y después en 2011 ya las denuncias por abusos sexuales contra Germán Doig. ¿Cómo viviste tú estos hechos aún dentro del sodalicio? Mira, en líneas generales te digo que dentro de la experiencia, no sé si es muy particular, pero para mí eran terribles en términos pues emotivos, ¿no? Mm, Bueno, lo que uno sentía era que estaban cometiendo una grave injusticia. Entonces se mezclaba pues entre ansiedad, rabia, el sentimiento de la injusticia vivida pues, pero claro, también era una manera de vivir las promesas de Jesús acerca de las persecuciones, ¿no? mm, Entonces iban a hablar mal de ti. Eso era una buena señal porque en el fondo, digamos, un cristiano era signo de contradicción. Claro, en la epidermis, hacia afuera, tenías que ser muy, muy sólido con eso, espiritualmente, y decir, ok, o sea, esto lo acepto en ese sentido espiritual, pero internamente, claro, sentías una angustia y una ansiedad y una injusticia muy, muy fuerte, ¿no? No podías dormir, yo no podía dormir, este, salir a dar explicaciones. Entonces, eh, pero mira, yo, por ejemplo, las de Escardó ni me enteré. O sea, yo viví en mm, Arequipa. Entonces, no fueron un tema de conversación. Todavía el Internet estaba como que recién apareciendo o recién utilizándose seriamente. claro. Este, sí, Internet creo que es el 97 y eran las redes y tenías tus servidores, pues, que los podías utilizar 10 minutos al día o una cosa así, si no te salía un ojo de la cara. Entonces, esa repercusión fue mínima porque no nos enteramos. Lo de Chichi Valenzuela, igual entró dentro del saco, pues, de las mentiras que dicen o que van a decir de nosotros. Eh, y de ahí lo que sí fue muy fuerte fue la de Germán Doig, que esa ya fue el 2011, y claro, unido a lo de Figari. eh, te está salteando. O sea, lo que pasa es que el sodalicio muchas veces como que quería estar en la prensa para lavarse la cara, ¿no? Entonces hay algo que aparecen caretas. Me acuerdo, no me acuerdo la señora arequipeña que hace un reportaje. Ya, Entonces, ¿no? sí, verdad. Entonces, claro, hay que lavarse la cara porque todas son mentiras, pero hay que dar una buena imagen en prensa. Pero el 2011 yo ya viví en Colombia y también fue terrible, pero ahí ya no le atribuías el tema digamos, a la prensa maligna que hablaba mal de ti o a las persecuciones, sino que era un tema real.
acuérdate también que el 2007 es lo de Murguía, entonces es Claro, toda una experiencia parecida de, eh, de tener los reflectores puestos encima tuyo, digamos, ¿no? así es. Tú decides salir del sodalicio, bueno, no sé si decidiste justo salir en esa fecha, supongo que además los procesos para salir del sodalicio son largos y complejos, pero tú oficialmente sales en el 2012 del sodalicio. ¿Por qué decidiste salir? ¿Y cuál fue la reacción de la organización con tu salida? Ujú. Mira, yo salí el 1 de abril de 2012, viviendo, como digo, en Colombia. eh, y yo salí básicamente al final de un proceso de 4 años. eh, digamos, y esto lo he ido conociendo con el tiempo, Mm, porque a mí me hackean la máquina, la laptop que tenía, me la hackean, ujú, hackean mis comunicaciones y, y hay un tema muy particular que me hackean, que son las cosas que digo de Luis Fernando Figari, mm, ¿no? Entonces, me burlaba de algunas cosas, entiendo que para ese momento, pues, Figari ya representaba o cada vez iba perdiendo autoridad precisamente por sus defectos tan notorios que no, como que ya no convencían o que ya no ayudaban, digamos, a ujú, mantenerlo como el todopoderoso. Entonces, y esta conversaciones yo las tenía con una chica, ujú, ¿no? Que además era de la fraternidad. Entonces, como que así nos burlábamos, ¿no? De eso. Y él y Figari en su momento, y Jaime Bertel y Erwin Schoich, me acusan de tener algo con la chica, ¿no? ujú, Entonces, claro, uno se siente mal, dice, pues, ¿por qué le contestas cosas a la chica? Pero de verdad con la chica no había pasado absolutamente nada. Y el centro y cuando yo me reúno con Figari, que ya me está expectorando a Colombia, el año 2000, a ver, 6 7 a fines del 2008, ¿no? Cuando ya me está expectorando a Colombia, me enseña las conversaciones en donde lo central era lo que yo hablaba de él, ¿no? ujú, Entonces, este, eso me quedó grabado en ese momento y de ahí yo estuve averiguando de distintas maneras con distintas personas desde Colombia, además desobedeciendo, desconfiando de lo que mis autoridades me habían dicho, y descubro que me habían hackeado, ujú, sin duda, y que evidentemente mi confianza en lo que me estaba, o sea, en mis autoridades y en lo que me estaba pasando, o en el sodalicio con lo que me estaba pasando, iba minándose cada vez más. Entonces, me mandan a Colombia y me mandan literalmente castigado, ¿no? A reflexionar, no sé, pues años de años, a pedir perdón en la fidelidad, en las traiciones, en Judas, en Pedro, en fin, en todas esas. Y yo no hacía nada. Y ya para ese entonces tenía 36, sí, 35, 36, 37 años, con los 4 años que paso allá, y mi vida no cambiaba para nada. Me empezaron a entrar pues procesos de ansiedad, de depresión, insomnio, deseos de morir, ¿no? Claro, yo ahorita te lo cuento y frente a eso tengo la libertad para hacerlo y para contarlo. Felizmente, digamos, ¿no? En otros casos entiendo que las secuelas son infinitamente más fuertes. ujú, Pero, pero bueno, recuerdo esos 4 años como muy, muy malos. Y hacia el final
de esos 4 años se da lo de Germán Doig, digamos, en el cambio del tercer al cuarto año. mm, Ya lo de Germán Doig y el tema se agudiza ese último año con este tema de la depresión y de la ansiedad. Y como te digo, de los deseos de morir, el insomnio era insoportable porque no, o sea, no podía dormir 2 días, 3 días, ¿no? Entonces en algún momento yo trato de ver qué es lo que me pasaba en términos espirituales y el sodalicio me ofrece hablar con psicólogos sodalites. ujú, Entonces, les digo que de ninguna manera y me encontré, gracias a otro exodálite, me dijo, oye, yo he hablado con un psicólogo chileno, católico, muy bueno, y dije, bueno, vamos para allá. Entonces me fui un mes a Santiago de Chile, hacia noviembre del 2011, eh, y hablar con este psicólogo literalmente me cambió la vida. mm, Entonces, porque toda la culpa que yo me echaba era, o sea, absolutamente mentira, digamos, los mensajes que yo mismo me daba porque la misma comunidad me los repetía, ¿no? claro. Entonces, él me empujó a decir, bueno, tienes que tomar una decisión en términos mentales, te veo bien de tu salud mental. Has pasado por esos procesos que no han tenido un efecto, pues, psiquiátrico, pero, digamos, tienes que tomar una decisión porque no puedes seguir así. Entonces, quise apostar, eh, de todas maneras, por la comunidad un tiempo más, pero las apuestas que hice fueron nuevamente vapuleadas, más o menos. O sea, me negaron. Primero me pidieron perdón, personas que uno de ellos es expulsado, ha sido uno de los expulsados ahora, y ahí hay otra persona que está ahí, me pidieron perdón de cómo me habían tratado, etcétera, etcétera. Ya Figari estaba fuera, ¿no? Mm, De su mandato, digamos, ¿no? Entonces me piden perdón de lo que me habían hecho, el castigo de no hacer nada en Colombia, el deterioro que estaba teniendo. Y finalmente yo, pues, digamos, a decir verdad, yo pongo dos condiciones, pero eran dos condiciones dentro, pues, del ámbito normal, ¿no? O sea, uno que me muden de Colombia y otro que pudiera estudiar algo, porque hacía 10 años que no trabajaba en nada ni había estudiado algo. Entonces, claro. pido que como digo, que me muden de Colombia y que me paguen una maestría y primero me atracan y me dicen, sí, ok, claro, gracias por apostar todavía, por la convocación, por la comunidad, y al poco tiempo me Ujú, dicen, a la uno no y a la dos tampoco. Entonces es en ese momento que digo, bueno, acá no tengo nada que hacer y ya me voy. Y sí, o sea, al inicio se ponen pues súper saltones de, oye, pero más o menos, pero ¿por qué no? Entonces le dije, no, mira, ya si quieres que te relate todo, o sea, no es serio que te relate todo nuevamente, se lo dije al superior en ese momento en Colombia. Tú ya sabes bien todo lo que me ha pasado y todo lo que he vivido, así que mi decisión está tomada. Entonces eso fue en febrero, creo que de 2012, y el 1 de abril me estaba yendo, mm. ¿no? Entonces a la de Dios. Ahí el salto al vacío y me quedé un año más en Colombia. Sí. Y nada, tú ya estás fuera del sodalicio. Cuando se hace la denuncia penal contra distintos miembros de la organización, tú eres uno de los denunciantes. Si bien tu testimonio no estuvo en mitad monjes y mitad soldados, sí te sumas a la denuncia a través del estudio UGAS. ¿Y cómo ha sido estos años posteriormente a tu salida y teniendo en cuenta lo que significó para el entorno sodalita de mitad monjes y mitad soldados, ¿no? Hasta si quieres en el periodo desde tu salida
desde el libro, o desde mitad monjes y mitad soldados hasta que viene la comisión Scicluna Bertomeu el año pasado, ¿no? Me la, pon- me la pones difícil. Mira, a este nivel sí puedo decir que lastimosamente tengo muy buena memoria, entonces mi cabeza está llena de detalles, ¿no? Entonces me vas a disculpar, porque lo primero es hacer una referencia a los últimos meses dentro de la comunidad. Mm, ¿Qué sucede? Este, Cuando aparece lo de Germán Doig, ¿no es cierto? Como una medida saludable para los sodalites, Eduardo Regal dice, este, oye, había una cultura muy vertical y de desconfianza y las cosas no se decían o por vergüenza o no se decían por temor a alguna represalia, entonces los invito a decir las cosas mm, si han visto algo raro durante este tiempo. Entonces ahí yo me acordé de lo que he hecho referencia varias veces, que era pues esta escena de Figari el año 1991 en la experiencia comunitaria que hice referencia, en donde nos pide desvestirnos y nos entrevista mientras estábamos pues semidesnudos, ¿no? Entonces, digamos, eso, detalles más, detalles menos, nada importante. eh, pero eso yo se lo cuento a Regal, le cuento eso y le cuento que me han hackeado, mm, ¿no? De todas mis investigaciones propias que hice. Y Regal literalmente se fuma ambas cosas, ¿no? Entonces, la más grave, digamos, me dice que Figari había estado haciendo estaba desarrollando algo que había leído de una teoría psicológica norteamericana, que ya no lo hace, y yo le dije, oye, yo me acuerdo que nos estaban filmando, ¿no? Y me dice, bueno, esas filmaciones ya no existen, pero digamos, no, eso ya no se hace. Entonces, yo ya estaba conversando con otra persona y le había comentado esto, o ex sacerdote Jean-Pierre Teollet, mm, y él me dice, de ninguna manera aceptes eso, ¿ok? Esa respuesta, ¿no? De Regal ante lo de Figari. Eh, y empiezo con Jean-Pierre Teollet a hacer primero una denuncia, o sea, él lleva mi caso. Él recogía mi caso y junto con otros casos que él también había visto internamente, los lleva a realizar una investigación o pide que se realice una investigación interna a Figari. Entonces, justo ese es el tránsito entre yo estando en la comunidad, o sea, dentro de la comunidad y yo estando fuera de la comunidad. Entonces, ya fuera de la comunidad, le digo a Tebollet, oye, ¿en qué va esto? ¿No? mm, Y me dice, no, en nada, no han querido hacer nada, no han querido hacer nada. Cambian de superior general los últimos meses en los cuales yo estoy ahí dentro de la comunidad. Entonces yo hablo con Eduardo Regal y de ahí vuelvo a hablar con Moroni, pero yo ya fuera de la comunidad y le digo, oye, no han resuelto esto, no han resuelto este tema de Figari, de mi denuncia con Figari, la manera de resolverlo de Regal ha sido una tontería y inician una investigación, o sea, cuál es el problema? Si a Germán Doig lo creían tan santo y era mucho mejor persona que, que, que Figari, o sea, ¿cuál es el problema en iniciar, en curarse en salud, investigando a Figari con estas cosas que hay? Y también me tonteó y Teullet me dice, bueno, me tonteó Regal, me tonteó Moroni, vamos al tribunal eclesiástico. Entonces, ya te estoy hablando 2012, 2013. Entonces,
ya yo tuve que firmar algunas cosas y llevar mi testimonio al tribunal eclesiástico. mm, Y de ahí damos un salto hasta octubre de 2015. mm, Previamente, yo, sí, en mayo por ahí de 2015, yo había tenido una reunión con Don Schwander, que era el ecónomo, y ujú, con Ernesto Vallejo. Y yo de verdad económicamente estaba muy, muy, pero muy mal. O sea, yo vivía en la casa de mi mamá. Había tenido que dejar el trabajo porque un favor que me hizo un exodálite y había que tenido que dejar el trabajo por temas de ansiedad y de insomnio nuevamente que me habían aparecido. Y me reúno con ellos y ellos se cierran en cualquier tipo de ayuda que yo estaba pidiendo. ujú, Entonces salgo de esa reunión y digo, oye, ¿en qué andará? Para eso salgo de esta reunión y dije, bueno, ya que el sodalicio, mira el cerebro cómo está, ¿no? Y hasta ese momento yo podía hasta defender al sodalicio. mm, Pero en ese momento dije, ok, o sea, no más, ¿no es cierto? Hasta acá llegó cualquier tipo de defensa o de ayuda que yo pueda darle al sodalicio. Y me voy a averiguar, llamo a Jean-Pierre Teuillet, todavía él estaba dentro del sodalicio, y me dice, anda tú a averiguar al tribunal eclesiástico. Entonces me voy a averiguar al tribunal eclesiástico, hablo con el padre, creo que es Víctor Guapaya, mm, y me dice algo bien curioso, porque me dice, parece que hay alguien en Roma deteniendo, o sea, esto no ha avanzado nada, por más que ya tiene 2 años, en Roma, no ha avanzado nada, parece que hay alguien en Roma deteniendo estas cosas. mm. ¿No? Usted, creo que el sodalicio, creo que tiene un procurador, algo que es Enrique Elías. Como te digo, me lo menciona Víctor Guapaya, el Claro. padre Víctor Guapaya. Yo iba y yo me quedé con eso y dije, ok. Entonces, como digo, eso es mayo, junio, por ahí. Y yo estaba tranquilo en mi casa en un domingo en maestría, ya no estaba trabajando, ¿cierto? Como digo, viviendo en la casa de mi mamá, en el retorno a mi cuarto, pues, a mi habitación a los 40 en ese momento 42 años, y sin trabajo, y, y en eso escucho, pues, el reportaje, el primer reportaje del programa Cuarto Poder, Mm. ¿no? Entonces, y de verdad mi manera de escucharlo, o sea, le di la espalda, yo estaba haciendo algunas cosas como digo, de la maestría que estaba haciendo, y yo escuchaba y decía, bueno, más de lo mismo, digamos, ¿no? O sea, las persecuciones contra el sodalicio, ¿no? Tampoco iba a decir, pues, iba a salir a decir que eran falsas, pero entonces escuchaba hablar a Martín, Pedro Salinas para mí en ese momento, pues era Satanás, pues más o menos, ¿no? Entonces, yo no había tenido ningún contacto con él, había leído su Mateo 10 estando en comunidad lo leí, me pareció malísimo, malísimo, pues, ¿no? Entonces, a veces ahí lo molesto a Pedro, pero él mismo creo que Él mismo lo ha aceptado, pues. Sí, reconoce la baja así calidad es, literaria de Mateo 10. así es. Entonces, y al día siguiente, que si mal no recuerdo es lunes 19 o sea, hablan en el reportaje de unas denuncias en el tribunal eclesiástico. Mm, Y yo digo, bueno, ahí estoy, pues ¿no? Esas son las mías, ¿no? Y que no eran las mías, en realidad eran otras las que estaban ah, hablando, de otras denuncias en el tribunal eclesiástico. Entonces, y al día siguiente sale Fernando Vidal, saca un comunicado Fernando Vidal, en donde recuerdo claramente que dice, primera noticia que, o sea, ¿por qué no han venido a avisarnos? Recién nos enteramos y que estas cosas están en el tribunal eclesiástico. Entonces, siguiendo a Alfonso Figueroa,
y a Rocío en su entrevista, yo creo que ese es el momento en donde se acabó el síndrome de Estocolmo. Mm, ¿Por qué? No me preguntes si es un tema de o de ser justiciero o de tener los detalles, como tengo una memoria tan, eh, no sé, tan abundante, o sea, no sé cómo explicarlo, hasta me he puesto a investigar un poco si hay algún síndrome, pues, de acordarse de tantos detalles, y darme cuenta entonces que había una mentira de una supuesta pues, comunidad religiosa que sobre todo pues, podía morir por la verdad. Yo dije, esta gente está rayada, está loca, y hice mi primer comunicado. mm, O sea, hice un primer escrito que se lo pasé a muchas personas por correo electrónico. Eso le llegó a alguien, lo puso en la mula, creo. Y después de eso alguien lo puso en Facebook y lo leyeron, o sea, miles de personas, ¿no? Lo leyeron miles de personas, mamá, o sea, amigas de mi mamá me llamaban a preguntarme, preocupadas, etcétera, etcétera. Y esa misma madrugada, Martín López Romaña me escribe y me ujú. dice, tienes que hablar con Pedro Salinas. Entonces, no sé, yo me empecé a preparar, pues, con mis escudos, me puse canilleras, me puse una pechera, porque yo dije, o sea, este tipo, qué miedo, ¿no? Ah, Y me reuní esa semana, justo creo que el mismo día de la presentación del libro. Y lo primero que sucede es que, o sea, me pongo a conversar con Pedro y Pedro se me pone a llorar con el relato de su papá, o sea, de lo que le mm, había pasado a él. Y en ese momento yo recuerdo que a mí me hicieron lo mismo. O sea, Miguel Salazar, expulsado ahora, eh, me decía, oye, las cartas de tu mamá es una manipuladora, tu mamá es una desordenada afectivamente, entonces no te voy a dejar ni que le contestes y tampoco te voy a enseñar las cartas que ella te manda, mm, ¿no? Entonces, y eso fue el año 92. Entonces, como digo, en esos días, digamos, empecé un 19 de octubre digamos, y ese asunto ha cumplido 9 años, ¿no? mm. Entonces, nada, de ahí vienen ya las comisiones, de ahí ya viene toda la Claro. historia, digamos, pero es a partir de ese momento, porque si hay una cosa, digamos, y no lo digo pues por hacerme pues Mm, el héroe del asunto, ¿no? Pero ya para mí, digamos, las mentiras del sodalicio fueron tan progresivas, tan grandes, o sea, eso lo cuento como anécdota, ¿no? Cuando hicimos la denuncia, yo en mi cabeza tenía, bueno, si los sodalites, ¿no es cierto? Si estas personas denunciadas, ¿no? mm, van a testificar, ya, o sea, ya los agarramos. O sea, porque los sodalites no van a mentir. O sea, te das cuenta, yo pensaba que ya el hecho, porque incluso en la fiscalía se hace un juramento, pues, ¿no? Claro. Te ponen la Biblia, todo, si es que eres católico, si no eres católico, entonces tú juras decir la verdad. A mí me lo Claro. hicieron a la hora de declarar y a los sodalites también. Entonces dije, ok, acá se acabó porque los sodalites van a jurar y no van a mentir. Entonces, cuando yo ya tuve acceso y encima incluso hasta fueron publicadas, pues esas cosas de las declaraciones en la fiscalía, y ahí dije, no, estos, o sea, de religiosos no tienen absolutamente nada, de católicos no Mm, tienen absolutamente nada, y desde ese momento yo dije, o sea, ¿qué es el sodalicio? ¿No? Entonces, y bueno, y ahí ya todo lo que sigue, ¿no? Que ya nada me sorprende porque poco a poco me fui enterando
demás y demás y demás cosas. Desde ese día, desde octubre del 2015, yo en todo ese tiempo, felizmente no tenía trabajo, porque, mira, termino hablando aproximadamente con 50 víctimas Wow. en paralelo. O sea, todos los días me acostaba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, porque me llamaban, o sea, me llamaban de Brasil, me llamaban de Colombia, me llamaban de Suiza, un brasilero. Este, entonces conversaba con muchas personas que a veces me preguntaban, oye, yo soy víctima, y me contaban unas cosas que yo terminaba llorando, pues, Ah, con estas personas, y decía, oye, ¿cómo puede haber pasado este tema, ¿no? Y de las 50 ninguna había sido, digamos, gravemente abusada sexualmente, ujú, pero muchas otras sí, de tocamientos, de personas que ni siquiera han aparecido en el radar, pero que yo tengo claro, testimonios de esas personas. claro. Em, a ver, yo que lo he vivido de afuera y más como un seguidor del caso, siento que esta tónica de pesimismo, de sentir de que el sodalicio estaba ganando la partida, es algo que vivieron hasta que viene la comisión Chiclana Bertomeu y termina de confirmar con los actos que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia con la comisión que envía el Papa y qué cambió desde ahí? Mira, cambió todo, porque nuevamente mi experiencia fue, en términos de justicia, fue muy, muy mala. Lo Mm, de Ian Elliot fue claro. terrible. Además que yo hice que muchas personas pasen por lo de Ian Elliot, y Habías estado, disculpa que te corto, Oscar, también estuviste en la primera comisión, estuve correcto. estuve en todas, Claro. estuve y conversé con todos. O sea, que eso nadie, o sea, o pocos lo saben, Pedro lo sabe, pero yo me fui a buscar a Londoño a Colombia. Mm, ¿Ok? Me busqué el contacto de Tobin y me fui a buscarlo a Santa Anita, ahí por la Plaza de Armas de Santa Anita. ujú, Me fui a buscarlo un domingo, creo, a las 7 de la mañana. Entonces, sí, o sea, pasé por todas las comisiones, hablé con Ian Elliot 4 veces. Ian Elliot me decía, siempre recuerdo esto porque es muy sintomático de lo que pasa después y de lo que está pasando ahora. Ian Elliot, una de las cosas que me dice es, el sodalicio yo creo que debe ser suprimido. Que además yo no sabía que esa era la palabra técnica, digamos, claro. hasta que Pedro le empieza a mencionar hace poco, porque él me decía en inglés, ¿no? Me decía suppressed. Entonces, yo decía, bueno, suprimido, pues es la traducción, Ujú, ¿no? Y en el sodalicio he encontrado gente muy mala, ¿ok? Y en el sodalicio he encontrado que solo les interesa la plata. mm, Esas tres cosas, además de otras que me dijo Ian Elliot y que fueron confirmadas con otras personas que también estuvieron con él. Y claro, Ian Elliot sale a las semanas, pues incluso a los días de haberse reunido conmigo, y decirme que él también se había convertido en una víctima, y eso me lo dijo tal cual por un caso muy particular que yo ayudaba o sigo ayudando a un exodálite brasilero. Y él me dice, yo tengo un prestigio, me he convertido en una víctima más del sodalicio y voy a sacar un comunicado. Y dije, bueno, a mí, ojo, y ya me habían dicho que no me iban a dar nada ujú, porque había denunciado. Está claro. bien, dije, o sea, yo ya no aspiraba, digamos, en ese momento a nada. Ah, Entonces, y de ahí a los pocos días o a la semana salían Elliot dando dos comunicados. El primero diciendo, pues, que el Consejo Superior se había portado muy bien y que, ¿cómo se llama?, que había encontrado mucha colaboración y que animaba a las víctimas que sigan yendo. Y en ese momento yo dije, tipo Melcochita, no vayan, ¿no? O sea, claro, claro. literalmente. O sea, yo ya le decía a la gente, oye,
Ya le había dicho antes a Pedro, ¿no? Mm, Pero yo le decía, oye, no vayan, o sea, están jugando con ustedes. Y él saca un siguiente comunicado, metiéndome indirectas a mí, ¿no? Diciendo, hay gente que está diciendo y yo les garantizo que van a ser escuchados y todo el asunto. Entonces, esa ha sido mi experiencia, digamos, con las comisiones y a la hora que viene, eh, Jordi Bertomeu y Charles Chicluna, para mí sencillamente o sea, ellos venían precedidos pues por lo que habían hecho en Chile, entonces claro, que no era, o sea, que no era poco, ¿no? O sea, pedirle la carta de renuncia a todos los obispos chilenos sí, y sí, meter ese claro. remesón en la iglesia chilena no era poca cosa. Como Mm, te digo, yo estaba esperando que ellos en algún momento vienen. Incluso soy acusado, esto me lo comentó un amigo afín a sodalites y exodalites que permanecen con ellos. Yo era acusado de traerlo ¿cómo se llama? A Jordi Bertomeu, ¿no? O sea, me decían, oye, no te puedo decir quién, Claro. una persona yo sí supe que estaba diciendo eso y otra persona no me quisieron contar, pero me decían, dicen que tú eres el que está detrás de la avenida de Ish, Jordi Bertomeu. Entonces, y nada, mira, expuse mi caso de nuevo, pero yo sabía, digamos, o sea, que esto era una cosa muy, muy seria. claro. eh, y que Cuando te acusaron, también habían chelitas de por medio, como ah, acusa a Percy no, García Cabero. no habían chelitas de por medio, que dicho sea de paso, con la sed que tengo ya quisiera abrir una en nombre de García Cabero, que estoy muerto de sed. Salud, salud. Entonces, eh, el tema está que, que a la hora que empiezo a hablar con ellos, este, y empiezan a precisarme cosas y tú dirías, y nada, o sea, te dabas cuenta que eran unas personas, o sea, realmente que estaban haciendo algo serio, ¿no? Las cosas diplomáticas, el tema Claro. el tema de la reserva, que no es como dice Juliana Juliana Cacha, Caxia, pues, o sea, que es una ayer, conversación donde ellos apuntaban y donde iban y donde era evidente, y eso lo pone también Martín Schoif, era evidente que esas cosas tenían que contrastarse, tenían que claro. preguntárselas a Sodalites. Incluso después de mi testimonio, me piden que escriba mi testimonio, que ya lo tengo pues sumamente interiorizado, escrito, y era cuestión de ajustarle algunas cositas y dárselos. Y después me siguen pidiendo testimonios. Entonces, o sea, es absurdo pensar que Jordi Bertomeu, pues, el contenido que lo estoy dando no va a poder contrastarlo con otra persona diciéndole lo que yo he dicho, Claro. ¿no? A ti Te te digo dieron, más, te digo más. O ajá, sea, cuando dicen quién vio la foto, quién dice, yo recuerdo haber sido quien los identifica, ¿no? Por eso, por este tema que te digo de la memoria. O sea, yo claro. para Pedro, y no fue Pedro quien me llamó, fue alguien de la República, que Mm, también tengo amigos ahí, ¿no? Entonces, y tengo amigos ahí por el caso Sodalicio. O sea, no es que, digamos, salí del Sodalicio y me fui a buscar periodistas. claro, Entonces, a mí me han buscado un montón de veces para preguntarme, oye, ¿quién es este? ¿Quién es este otro? Entonces, dentro de eso le digo, oye, sí, este es Juliana Caxia y este es Sebastián Blanco, ¿no? claro. Entonces, eh, y me acuerdo que lo hicieron incluso medio secretamente, como lo han hecho un montón de veces por el tipo de cosas que hace el sodalicio de, oye, ¿sabes qué? Borra esto, ¿no? Ujú, Entonces me enseñan la foto eh, y, y lo han hecho, como te digo, muchas veces. ¿Quién es claro, este? Oye, este es Sodalite, esta es Fraterna. Le digo, no, esta es tal persona, es tal otra persona, entonces listo. O sea, claro. no hay manera pues de,
Es más, cuando llegaban los odálites al día siguiente, yo ayudaba pues también a identificarlos, ¿no? Oye, ¿y él qué hace? Él hace esto, él hace lo otro, él es del consejo, él no es del consejo, es verde, ese es el carro de fulano, ese es el carro de Mengano. Cosas absolutamente normales, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy esperanzador, digamos, por fin que alguien nos escuche además de manera independiente, ¿no? O sea, mm, dispuestos a escuchar todo lo que se tenía que decir y los delitos que se habían cometido, ¿no? mm. Entonces, esa fue para mí, incluso te digo que hasta reparador en términos, pues, o sea, en sí mismo ya consistía algo de justicia y reparación el hecho de ser escuchados por estas personas. Mm, correcto. Y justamente en estos meses y en estas semanas estamos viendo los resultados de la Comisión Chiclana Bertomeu y creo que todos estamos de acuerdo en que dentro de las medidas que han tomado, la más importante es la expulsión de Jaime Bertel, quien sería el cerebro económico detrás del sodalicio. Tú bien has dicho antes que lo que más le preocupa a los sodalites es la plata y el manejo de la plata y parece que queda demostrado por la reacción que ha tenido la expulsión de Bertel en comparación a la expulsión de otras personas de la organización. ¿Cómo funciona el conglomerado económico Sodalite? Mira, este, esto también tiene un par de anécdotas y además ni siquiera de Jaime Bertel, pero Mm, te voy a graficar un poco. El año 2010, yo viviendo en Colombia, ujú, yo creo que es el 2010, 2011 puede ser también, pero un día nos va a hacer la visita, una visita pues apostólica, Juan Carlos Len, ok, ¿ok? Y Juan Carlos Len nos va de alguna manera, pues, a dar un discurso eh, de ánimo, de mm, una filípica, pues, ¿no? O sea, una arenga para decir que los odalites teníamos que convertirnos nuevamente en ¿cómo se llama? En una especie de eh, agentes del recurseo, ¿no? mm, Entonces, y él se pone como ejemplo de cómo las primeras épocas en el sodalicio, con fulano, con mengano, en las madrugadas corregían exámenes, mm, ¿no? Y de esa manera obtenían recursos. Entonces, la invitación y el discurso era para que nuevamente tuviéramos la iniciativa de este recurseo para obtener recursos porque en líneas generales el sodalicio estaba bastante mal. mm, Y en Colombia había una historia piadosa que muchas veces estaban pues se distribuían dentro del sodalicio, así como la santidad de Germán Doig o la santidad de Figari. También estaba pues de alguna manera la santidad de Juan Carlos Len y mm, contaba una historia de cómo el sodalicio había estado, creo que era la casa de Cali, y que el sodalicio la había venido alquilando, pero si quería permanecer ahí, la tenía que comprar. Y el sodalicio en Colombia no tenía plata. mm, Entonces, en un momento, Miguel Salazar habla con Juan Carlos Len y le dice, oh, sí, mira, no hemos podido conseguir los fondos, vamos a tener que cerrar la casa de Cali, quisiéramos quedarnos ahí, pero no podemos, y en fin, ¿no? La tragedia apostólica de los hermanos que no tienen recursos. Entonces, y en un momento, Juan Carlos Len de pronto, de la nada, saca $1 millón, ¿no? Como digo, esa es la historia piadosa que recorría los pasillos de las comunidades en Colombia. Y que Juan Carlos Len tenía ese $1 millón
a partir de los arreglos, o sea, a partir de lo que cobraba durante años en su taller de computadoras, porque ahí en la casa de Figari en La Pinta, Ujú, en el garaje, Juan Carlos Len compraba, vendía y arreglaba computadoras. mm, Entonces, de ese negocio, para que vean, digamos, cómo el Sodalite ayuda en la misión, ujú, salieron pues $1 millón. Pasa el tiempo y el 2011 se van a la asamblea para elegir al nuevo superior general, que es Moroni, ujú, ¿no? Y los delegados que fueron, pues, que eran sodalites, nada, pues, tienen sus reuniones, todo, y regresan. Y dentro de las historias que contaban, eh, dicen que algunos ya se pusieron un poco firmes diciendo, oye, ¿qué pasa con la plata? ¿No es cierto? O sea, nos tienen a las comunidades con Juan Carlos Len diciendo de que tenemos que ser recurseiros y, y corregir exámenes, preparar empanadas, o que es bastante común en Colombia, ¿no? mm, Así es, hacer empanadas pues los fines de semana y así recursearse. mm, Y mientras que lo que sabemos es que existen negocios del sodalicio. Entonces, como que o sea, los empujan, los presionan para decirle, oye, queremos saber el tema de las cuentas. mm, Y resulta, estoy hablando de 2011, dicen, no, miren, o sea, nuestros activos, nuestros negocios, etcétera, tienen un valor de $400 millones, ¿no? ya, Como te digo, no lo digo yo, fueron los delegados que vinieron a contar su experiencia de la Asamblea General, ujú, y la contaron ahí en la casa. mm, No sé si públicamente, a mí me la contaron, ¿no? Pero que, o sea, habían presionado por saber en qué andaba eso, y que bueno, que ya basta pues de estar engañando a las comunidades con que no tenemos plata, no tenemos plata, mm, porque sí había plata y bastante. Y es justo el momento previo, ¿no? Del tema de las inmobiliarias, ya estaba pues el tema de los cementerios, colegios, universidades, etcétera. Entonces, mm. o sea, este tema de la plata era para mantener al sodalite sojuzgado, digamos, esclavizado, Claro. ¿no? Entonces, el tema de la plata, yo ya salvo pues el 2012 y siempre pensé que el tema de la plata, y más desde ese momento, era el fundamental. Yo tengo una teoría, no sé si es muy particular, tampoco pues, o sea, no soy la encarnación de Scotland Yard, de la CIA o de lo que fuera, ¿ok? Pero para mí, el tema de la plata es el motivo principal de lo que ha estado detrás del sodalicio estos 8 años, ¿no? Te lo Mm, digo de 2016, no tanto de 2015. Yo creo que lo que vio el sodalicio es que si... yo creo que hay dos sodalicios, ¿ok? mm, Voy a retroceder un poco. Yo creo que está el sodalicio de las buenas personas, de los bien intencionados, de los que entraron creyendo, digamos, de una respuesta religiosa para sus vidas. El sodalicio que quiso expulsar a Figari, yo les creo, o sea, ujú. digamos, tan fuera de la realidad no estaban, o no están ni Claro. siquiera, ¿ok? O sea, ellos, yo sé por un miembro del Consejo Superior de Moroni, yo sé que lo quisieron votar a Figari, me he enterado hace poco. Y tengo la certeza de que José David Correa también lo buscó votar a Figari, pero no lo dejaron, ¿ok? Mm,
pero no lo dejaron desde Roma. Yo creo incluso que son obedientes, ¿ok? Ese sodalicio ha buscado ser fiel, vamos a ponerlo así, a la iglesia o a las personas que representaban a la iglesia en ese momento, que era Rodríguez Carballo. Claro. Pero hay otro sodalicio de 5, 6, 7 personas, que es el que pensaba las cosas y decía, oye, si expulsamos a Figari, Mm, acuérdate de quiénes eran los 400 millones. ¿Los 400 millones de quién eran? Del sodalicio. Esa fue la respuesta. ujú, 2011. ¿Ok? El 2015-2016 ya no eran 400 millones, era un poco más o claro, bastante más. Y esa plata seguía perteneciendo al sodalicio o en todo caso estaba muy unida al sodalicio. Entonces, si votabas a Figari en el 2016, desaparecía el carisma inmediatamente y desaparecía la comunidad inmediatamente. claro. ¿Ok? Porque Figari era todavía una figura muy fuerte Mm, y el sodalicio para los negocios todavía era fundamental, todavía era como la piedra angular. O claro. sea, era lo que animaba los negocios, la confianza que se despertaba era en el sodalicio con estos negocios, claro, con Jaime Berdel y con todo lo que pasaba. Entonces, cuando cuando hay esa resistencia a algo tan elemental como votar a Figari, tú dices, oye, ¿por qué Rodríguez Carballo, si se lo pedía el sodalicio, no lo votaba? Mm, Y yo estoy casi seguro que había todos estos 5, 6, 7 sodalites que decían, que le decían a Rodríguez Carballo, no lo votes. Y Rodríguez Carballo hizo todo para sencillamente mantener a Figari al inicio y hizo todo también para que la comunidad pasara la página. Entonces, todos los esfuerzos que venían desde Roma, a quien los sodalites obedecían en recta conciencia, los sodalites de bien, los sodalites mm, píos y no los sodalites impíos, ¿no es ujú, cierto? Este, todos los esfuerzos, si te das cuenta, acuérdate del comunicado de Rodríguez Carballo diciendo de que los culpables son los periodistas, los culpables son las víctimas claro. y que a Figari hay que tenerlo pues en una cárcel dorada mantenido por el sodalicio. Y tú dices, oye, esto es muy raro, o sea, ¿cómo puede alguien en su sano juicio o sea, decir eso? Y de ahí Londoño, que no quiso hablar con las víctimas, Tobin, que no quiso hablar con las víctimas, todos los que eran puestos para chequear el sodalicio, al final obedecían a Rodríguez Carballo. ¿Qué sucede? Apenas entra Jordi Bertomeu y Monseñor Charles Chicluna. Lo que hacen a los pocos meses es sacar a Rodríguez Carballo, que era el que atajaba todo. Así Rodríguez es. Carballo es el que, oh, qué casualidad, no recibe la denuncia más grave contra Figari, no la recibe, se pierde. Claro. O sea, no, o sea, ¿de qué ministerio o de qué municipalidad Es más, de la selva peruana estamos hablando? ¿No? ni siquiera podemos decir que no es directamente, pero la primera medida que toma la comisión, o sea, bueno, el Vaticano, después de la misión Chiclana Bertomeu en el caso Sodalicio, es la separación de Rodríguez Carballo del dicasterio del cual dependía el Sodalicio. Así es, esa es la movida, para mí esa es la movida clave y la más dura, porque después de eso todo se empezó a caer, pero para que Mm, todo caiga tenía que pasar lo de Rodríguez Carballo. mm, Entonces, si no pasaba eso, tenías a una persona que era la que estaba atajando todo para poder llegar próximamente a una asamblea, pasar la página y aquí no pasaba absolutamente nada. Entonces, cae Rodríguez Carballo y empieza a destaparse todo. Se puede votar a Figari porque quien firma es la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, claro, ¿no? Entonces, cae Figari, cae Eguren y caen como obispo, Eguren, y caen todos los otros. Entonces, todo el tema de la prensa fue, o sea,
todo es la parte del dinero, ¿te das cuenta? O sea, todas las Claro. denuncias de Pedro y de Paola, por Dios. O sea, claro, es absolutamente de perogrullo, pero nadie hace las cosas gratis. Entonces, ¿cómo puedes pensar que hay personas de buena intención, Ujú, denunciando a Pedro y Paola porque, no sé, les sobraba un poco de tiempo y son tan devotos de la Virgen que, no sé, denunciemos, pues, ¿no? O sea, preparemos una maquinaria pequeña para denunciar, preparemos falsos testimonios, etcétera, para denunciar. ¿Quién se mete a eso si no está movido por el tema económico? O mm, sea, algo de plata tiene que haber ahí, claro. ¿no? Entonces, cae eso y de esos, evidentemente, y las cosas que escribe Paola, que viene escribiendo Paola en La República y la cantidad de artículos, el otro día ya salió uno en Crux, Ujú, todo apunta de verdad a eso, o sea que el interés principal era el de cuidar la plata. Entonces, triste, a mí me puso muy triste saber que sí lo quisieron votar a Figari. Yo no me he enterado hace mucho de eso, ujú, pero bueno, ya lo escribió José David Correa en uno de sus comunicados y me enteré lo de Moroni. Entonces, yo sí creo que lo quisieron votar, pero el sodalicio impío, que muchos o casi todos están expulsados, es el que le decía a Rodríguez Carballo, no lo hagas, no lo hagas. claro, ¿Por qué? Porque me friegan los negocios. claro. Incluso, Ahora, ahora el sodalicio puede desaparecer y los negocios están tranquilitos. Ya lo sacaron incluso los 4 cementerios que claro. tenían bajo el paraguas del concordato. Creo que el 2020 y 2021 ya lo sacaron Mm, del concordato. Entonces, el sodalicio puede desaparecer y a los negocios ya no les pasa nada. Votaron a Figari y a los negocios ya no les pasa nada. mm, Es- Se puede dudar del carisma, se puede desaparecer, como digo, el sodalicio y ya no hay ningún problema. claro. ¿Quién te va a decir, oye, la inmobiliaria, las inmobiliarias? O sea, el Claro. sodalicio usa la iglesia. El otro día conversaba con un amigo de colegio que es estafado por uno de estos expulsados con $100.000, ¿ok? Ujú, En ni siquiera vamos a ponerlo así, no es estafado, ¿no? Por si acaso me tenga que cuidar, ¿no? ujú, Compra unos buenos terrenos, una buena cantidad de terrenos en Piura y le piden a este amigo, él los compra, su ujú, familia tiene una constructora y les pide, y este amigo le dice, oye, pero pongan un cerco perimétrico, pues, ¿no? Mientras no vaya a construir. ujú, Entonces le dice, hazlo tú, y este sacerdote que ya todos conocemos, a la cabeza de todo, y le dice, hazlo tú, y de ahí yo te devuelvo lo del cerco perimétrico. Entonces se gasta $100.000. mm, Y de ahí le dice, oye, ya lo construí, devuélveme la plata. Y le dice, no, no te voy a devolver nada. Oye, pero tú me dijiste que construí el cerco perimétrico y que de ahí me devolvías. Denúnciame, pues. Esa fue la respuesta. Y él mismo, como eran terrenos, esos terrenos eran de comunidades campesinas, él mismo veía que a veces el gerente general de la inmobiliaria se vestía de cura para hablar con los comuneros. ya, wow. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el sodalicio impío, el sodalicio paralelo Mm, que no permitía que creo que que alcance la buena intención de los sodalites que están ahí, ¿sí? Que siguen claro, ahí, diría que son el 95% y que se claro. dejaron manipular totalmente por estas siete personas. Claro, porque tú incluso mencionas a Moroni, y yo me acuerdo que, no me acuerdo el punto exacto, pero Moroni tiene un cambio de actitud con respecto a cómo estaba afrontando el caso de las denuncias. Y que
y que también pasó después de la primera comisión y lo fuerte que fue la primera comisión que yo creo que se les escapó de las manos, ¿no? Pero incluso dentro de Moroni hay un cambio de actitud con su trato con las víctimas, sus respuestas, los comunicados públicos que daba, en fin, ¿no? Ujú. Sí, bueno, y ponte a pensar por qué se va Moroni. Claro. Nuevamente, lo que se dice, porque uno va escuchando y a uno le van cayendo pues este testimonio por aquí y por allá, ¿no? O sea, a mí me da risa. Otro día pues han acusado a Jordi Bertomeu de que él, claro, Bermúdez dice que Jordi Bertomeu le pasa, ¿cómo se llama? La respuesta notarial de la carta Claro, notarial claro. de De Bertel, verte a la prensa, o sea, a Crux. y quien la pasa soy yo, pero Mm, porque a mí me la da, o sea, llega a mí a través de un sodálite. mm, ¿Te das cuenta? Entonces, Alejandro, por si acá, o sea, a mí me llegó esa carta, ¿ok? Además me llegó esa carta para que la pase, ¿no? Entonces, y me llega de un sodálite. mm. Entonces, y claro, y Jaime Berte también hace su, no sé, o Ah, sea, a mí, ¿sabes cómo me la pasan? Y me dicen, oye, esta es la narrativa, la explicación de Jaime Bertel ante ¿cómo se llama? Eh, sí, la narración de Jaime Bertel ante lo que ha pasado con él, ante su expulsión, mm, ¿no? De Jaime Bertel y de Juan Carlos Len. Entonces, me la pasa indirectamente un sodálite, a través de otro ex sodálite. Entonces dice, oye, digamos, tú mira, o sea, pasa esto, pero esto lo ven bien grave. Entonces, dentro del sodalicio hay un montón de cosas, o sea, hay un montón de filtraciones, porque la gente está descontenta. Entonces, lo que me decían a mí, lo que nosotros podíamos, a veces leer entre líneas o tratar de respondernos es, bueno, ¿por qué se fue Moroni? Y lo que decían era que Moroni se va, ¿ok? Porque no había cumplido de alguna manera estrictamente lo que este sodalicio paralelo, sodalicio impío, mm. interesado solo por mantener los negocios, le había estado transmitiendo. Entonces, si te das cuenta, la declaración persona non grata es un, es un eufemismo medio raro, ¿no? Claro. O sea, sé que has hecho esto, pero te mantengo dentro de la comunidad porque la iglesia me ha pedido que te mantenga dentro, pero en realidad sí te quise votar, pero en fin, es, es muy raro. Entonces, dentro del sodalicio, hay mucha gente, claro, no se atreven. Mm, Y tristemente, pues hay muy pocos o tal vez uno solo, que es estos testimonios que hemos recibido del padre Marcio Paulo, mm. este, que por ahí tú dices, oye, tal vez algunos se están despertando, pero Claro. lastimosamente, De la homilía en Arequipa del domingo, correcto. sí, yo no he escuchado la homilía, solo he visto los comentarios. Tengo una cuñada que estuvo en esa misa de pura casualidad y me decía, le decía a mi esposa, ¿no? Le decía, oye, en el sodalicio sí hay gente buena y es algo que nunca hemos negado, ¿no? Pero no sé, o sea, se han dejado llevar hacia esta situación por estas personas, ¿no? Por este sodalicio paralelo preocupado en lo económico. Así es. Mira, justo, y te agradezco por el tiempo, porque como siempre en este canal las entrevistas no son de 30 minutos y para ya ir cerrando, pero hay algo que quería hablar contigo, aparte porque como bien dice Pedro, tú eres la memoria viviente del caso Sodalicio y tu memoria, y bien lo has dicho tú, acertadamente, tu memoria ha ayudado a reconstruir muchos de los pasajes de la historia sodalite de los últimos años. Estaba hablando el domingo con mi familia.
distintos miembros de mi familia estuvieron cercanos al MBC y a otros movimientos del sodalicio. Y claro, lo que más hablábamos, o lo que más decían algunos familiares con una postura tal vez un poco menos crítica con el sodalicio y con lo que debería pasar, es que hay gente buena dentro del sodalicio y que no toda la gente es mala. Y creo que ninguno de ustedes piensa que todos los sodalites son malos, ¿no? Y lo que se cuestionó en un inicio, y creo que con lo que hemos conversado ahora queda más claro, es que creo que el carisma del sodalicio, va, si quieres para separarlo de lo espiritual y de lo religioso, la razón de ser por la cual se funda el sodalicio es la impronta de Luis Fernando Figari, sus intereses políticos, sociales, de influir en la sociedad, y las denuncias que ya tenía de abusos sexuales y de perpetuar un modelo sectario que permita que este tipo de fechorías se consagren dentro de la asociación. Pero creo que después de las denuncias al día de hoy, ese ya no es el motivo de ser del sodalicio, sino es mantener el imperio económico que gracias al concordato y a los beneficios que tiene el sodalicio por ser una organización católica, tanto en una sociedad como la peruana, que te facilita una mayor credibilidad frente a terceros, que te facilita el tema del concordato, el tema de los impuestos, es mantener este imperio económico dirigido por el sacerdote que ha sido expulsado en el último comunicado, ¿no? ¿Tú crees que van por ahí los tiros? Entonces ese es el escenario, creo yo. Ujú. Y de ahí sí creo que sí hay una pregunta válida, que es que si se suprime el sodalicio, ¿qué debe pasar con aquellas personas que son víctimas al fin y al cabo? Y yo creo que la gran mayoría, como por ejemplo el cura Charlie Riva, yo no tengo mayores detalles, fácil tú los tienes, pero hasta donde yo sé no hay mayores acusaciones contra Charlie Riva, pero simplemente es una persona sectaria, ¿no? Pero que en teoría no tendría nada de malo de que se vaya al Opus Dei o que entre a ser diocesano, qué sé yo, Ujú. ¿no? ¿Qué crees que debería pasar si es que se suprime la organización? Mira, lo primero es, digamos, no es un tema de debate, Mm, pero sí quiero decir que estoy en desacuerdo contigo en el, mm. en el sentido de que el sodalicio lo que quiere es mantener eso. No, hay 7 personas Ok. que quieren mantener eso, Ujú, ¿ok? El resto del sodalicio, yo sí creo que son unas personas que ingresaron, como la gran mayoría que ingresamos, con unas aspiraciones espirituales de cambio, de ayuda. Yo sí creo que eso es real. Y creo que los que siguen ahorita y quieren seguir, creen lo mismo, mm, solo que han sido engañados. claro, Entonces, y con eso puedo responder a tu pregunta, porque la única manera de que sigan, ¿ok? Es precisamente, y lo veo dificilísimo, es precisamente marcando distancia de las personas expulsadas. mm, Si los que quedan quieren seguir siendo religiosos, si quieren seguir sirviendo a los demás, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es decir, hemos sido engañados y de alguna manera, no sé si la palabra es correcta, pero es repudiamos, ¿ok? Lo que han hecho con nosotros estas personas que han querido mantener sobre todas las cosas el poder económico. mm, Si lo van a lograr hacer, no tengo la más remota idea. Como te digo, me parece muy difícil que dentro del sodalicio aparezcan voces y que digan, sí, efectivamente, nos engañaron. mm, Si lo pueden hacer, están tarde, tarde, retarde. Y lo segundo que tiene que pasar es quién va a asumir las reparaciones de las personas. mm, Que la gran pregunta es, bueno, ¿de quién es la plata? mm, La plata es ¿de cuál de los dos sodalicios es la plata? ¿Del sodalicio mm, impío o del sodalicio pío? Porque quien va a reparar debería ser el sodalicio pío, claro, que es la organización católica que cayó en esta desgracia. mm, Entonces, a ver, sácale plata al sodalicio impío. mm,
Ellos dicen, no, yo no, ¿qué tiene que ver el Parque del Recuerdo? ¿Qué tiene que ver la inmobiliaria Miraflores? ¿Qué tiene que ver Alma Mineras? ¿Qué tienen que ver mis offshores en Estados Unidos? Mm, ¿No? Entonces, y si ese sodalicio de buenas personas no puede desligarse de los expulsados y no puede asumir las reparaciones de las víctimas que continúan dando vueltas por ahí, que no son pocas, eh, lo que terminaría pasando es, entiendo yo, la supresión, la disolución del sodalicio sin lugar a dudas. mm. Esa es mi perspectiva. Así es, Oscar. Bueno, gracias por tu tiempo. Tengo que admitir que después de escucharte y con toda la información y el análisis que haces, me quedo con más dudas que respuestas de esta entrevista. Pero creo que igual es positivo y que, nada, estamos a la espera de ver cuál es el desarrollo del caso. Te agradezco enormemente por estar con nosotros y ojalá volver a tenerte por acá. Cuando quieras, Y, me y con, avisas. y con ustedes, amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que si les gustó la entrevista le pueden dar like. Si consideran que la información acá vertida es importante, pueden compartir esta entrevista con sus contactos y amigos. Y recuerden que si desean apoyarnos para seguir haciendo periodismo independiente, pueden hacerlo a través del Yape, a través de el PayPal o haciéndose miembros de nuestro Patreon o de nuestros miembros del canal de YouTube de la comunidad. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima. Chao.